Ok, hoy les traigo a Cristian Alarcón como el tercer paraíso. ¿Verdad? Cristian Alarcón, el tercer paraíso. La razón por la cual yo quiero traer esta novela al aire es porque es una novela que integra una metáfora psicológica. Es decir, cultivar la tierra equivale a reconstruir la vida. La categoría literaria de esta publicación pudiera ser ficción literaria, contemporánea, autoficción y también narrativa ecológica y novela reflexiva existencial. Es una novela sobre sanar, habitar el mundo y aprender a vivir lentamente. La estructura de esta obra es orgánica, muy interesante, porque nos habla de sanar, habitar el mundo y aprender a vivir lentamente. Es una estructura orgánica porque utiliza el crecimiento vegetal y el argumento no es lineal, no utiliza argumento lineal. Los elementos narrativos de esta obra son los recuerdos, que equivale a las raíces, las reflexiones a los tallos y los episodios de la vida a ramo y en la observación al jardín a hojas y el tercer o la comprensión final, la floración. La floración. Es interesante que, ¿verdad?, el lector no avanza a una acción, sino hacia una conciencia. La autoficción se crea a niveles del yo real, el autor histórico, el yo narrador, quien cuenta, y el yo literario, el personaje reconstruido. Esto repercute, ¿verdad?, a que la experiencia personal sea una reflexión universal. El sistema narrativo es sembrar de inicio a cambio interior el poder renunciar al pasado, esperar, aceptar el tiempo y observar, comprender la fragilidad del ser humano. En el tercer paraíso, el autor Cristian Alarcón nos habla, perdón, y nos dice, ¿verdad? Déjame buscar acá porque de la naturaleza. Él nos permite que la naturaleza nos cuente lo que el personaje, o sea, lo que el personaje no puede decir directamente. Entonces, el tercer paraíso se construye a un nivel simbólico en un espacio intermedio. La naturaleza, el origen, la sociedad moderna, la ruptura y el tercer paraíso, la reconciliación. No es el regreso al pasado ni huida del mundo, es aprender a habitar la contradicción. Es decir, cómo vivir después de comprender quién soy. Por lo tanto, la acción exterior desaparece para dar paso a la transformación interior. Volvemos otra vez aquí, ¿verdad? Porque lo noté todo en unas páginas, ya que es mucha información. Dice que la obra de El tercer paraíso tiene una relación con una leyenda teológica. Pero el tercer paraíso no es una leyenda tradicional,
más bien es una estructura etiológica. Cuando hablamos de leyenda etiológica, estamos explicando desde el estudio del folclore y la narrativa simbólica que la leyenda etiológica da el origen de algo, es una transformación o el sentido de una condición existente. Ejemplo, la condición existente de una montaña, o sea, por ejemplo, ¿por qué existe una montaña? ¿Por qué existe una estrella? Un pueblo, una conducta humana. En esta novela de Cristian Alarcón, la pregunta oculta no es botánica, es existencial. ¿Cómo nace un ser humano nuevo después de la ruptura? Para esto es importante que nosotros podamos entender la historia, porque es importante para nosotros porque antes de entender la historia, nosotros tenemos que interpretarlo. Y en la teoría literaria, el pacto narrativo es el acuerdo invisible del autor y el lector, que responde a una pregunta fundamental: ¿cómo debo creer lo que estoy leyendo? En el caso de la leyenda teológica de la princesa de ilusión, sin arcos y flechas de oro, que es esta que está acá, esta que yo aquí, el lector, ¿verdad? Podemos ver que el lector, en teoría, ¿verdad? Como es en el caso de la leyenda teológica, la que les mostré, y la princesa de ilusión, sin arcos y flechas de oro, y el tercer paraíso, el lector entiende que los hechos representan algo más profundo. La realidad funciona como símbolo. En otras palabras, no es importante si ocurrió, sino lo que esto significa. Ahora, cuando yo empecé a considerar a Cristian de Alarcón, me pregunté cómo podría ser que esta obra tuviera un galardón, ¿verdad? Cristian Alarcón es un chileno, es de Chile, ¿verdad? Y es un escritor y periodista y dedicado al periodismo, a la investigación y a la escritura de crónicas en distintos medios de comunicación. En el año 2012 fundó la revista Anfibia y el sitio Cosecha Roja. Desde entonces ha liderado en un proceso de mutación permanente de la crónica latinoamericana. Él es un profesor visitante en la tierra Lozano, él fue el profesor visitante en el Teresa Lozano Land Institution of Latin America Studies de la Universidad de Austin, Texas, y en la Universidad de Lille, en Francia. Ha sido galardonador con el Samuel Charkin Prime, el premio Cons Diploma del Mérito de la categoría Crónica y Testimonio en el 14, y el premio Perfil a la Libertad Expresión en el 19. El profesor titular de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad de La Plata y dirige la maestría en Periodismo Narrativo de la Escuela de Humanidades de la Universidad Nacional de San Martín. Es el autor de Cuando me muera quiero que me toque cumbia, y si me quieres, quererme transar y un mar de castillo peronista. Su libro ha sido traducido en inglés, francés, alemán y polaco.
Y en este caso, esta obra, él fue premio de Alfaguara, la novela en el 22. Perdóneme por lo que usted no puedo ver muy claro. Este premio es un premio de España, ¿verdad? Y es importante, ¿verdad? Dice, las flores de este paraíso nos dicen a todos los que esta tarde somos partes del jardín. Un escritor cultiva su jardín en las afueras de Buenos Aires. Hasta allí acuden los recuerdos de la infancia, un pueblo del sur de Chile, la historia de sus ancestros, sus abuelos, su madre. También el exilio de Argentina, y como en ese destierro son las mujeres quienes siembran la huerta, los jardines, la solidaridad y la colectividad. La novela sin género híbrida y poética. Leer El Tercer Paraíso es entrar en un instante en el universo de Cristian Alarcón, autor de este viaje literario, botánico y feminista que, lejos de agotarse en una primera lectura, nos pide volver sobre el texto para poder responder a las múltiples preguntas que plantea. Ambientada en diversos paisajes de Chile y Argentina, el protagonista reconstruye la historia de su antepasado, el tiempo que ahonda en su pasión por el cultivo de un jardín en busca de un paraíso personal. La novela abre una puerta a la esperanza y en lo pequeño un refugio frente a la tragedia colectiva. Del acta del jurado de 15 premios Alfaguara de novela, presidido por Fernando Aramburu y compuesto por Olga Merino, Rey Loringa, Paula Vázquez, Marisol Schust y Manor y Pilar Reyes. ¿No? Esta tiene diferentes publicaciones. Yo la tengo en tapa blanda. Eh, yo quería traer esta obra para hablar con ustedes porque por el hecho de que es un poco complicada cuando uno empieza a leerla. Y algo que me llamó la atención, me parte una página, me parece, que hablamos de hablamos de la importancia en el me falta una página, no leí la página, déjame ver. Es que se pegan una de otra. Aquí, esto es importante. ¿Por qué esto es importante? Antes de entender la historia, el lector decide cómo interpretarlo. En teoría literaria, el pasto narrativo es el acuerdo invisible entre el autor y el lector. Responde a una pregunta fundamental: ¿cómo debo creer lo que está leyendo? ¿Verdad? Yo creo que sí lo mencioné. Y este punto es importante porque es crítico profesionalmente cuando se define un pasto narrativo, ya que define la categoría editorial, el tipo de lector, los premios literarios a los que aspira esta obra. Y aparentemente esta obra logró un premio de reconocimiento y uno de los premios más grandes de España, una narrativa hispánica. Yo que tenía otro punto que quería mencionarles, es acerca del hecho de que
La arquitectura literaria de esta obra es una estructura orgánica de crecimiento vegetal y no argumental, ¿verdad? Como ya le mencioné, de los elementos narrativos. Entonces, la operación autoficción comparte rasgos biográficos con el autor, pero no es una autobiografía. El yo real es autohistórico, yo narrador quien cuenta y yo literario el personaje construido. Esto nos da a convertir esta experiencia personal en una expresión universal. La vida privada se vuelve materia simbólica, es una obra donde podemos ver cómo el jardín no es el escenario, es el sistema narrativo completo. Como ha sido en la novela tradicional, donde se considera lo que pasa o sea, lo que va a pasar. Ahora, en esta novela podemos ver cómo la acción exterior desaparece para dar una transformación al interior. Cómo vivir después de comprender lo que soy. En sí me llamó mucho la atención, un poco complicada leerla, pero El Tercer Paraíso no es preciso lo que se espera leer, y esto porque se busca leer sin tener conciencia literaria. Eso es interesante. Hay que entender lo literario, valorizar la literatura dentro del tiempo de la literatura en la mano del hombre. Entonces así podemos ver ciertos cambios, ¿no? Y en este caso pues lo podemos ver en su estructura, que es orgánica y que es etiológica, y esto va en mira de cómo podemos responder después que estamos rotos. Después de la ruptura, cómo vivir sabiendo quién yo soy, de acuerdo, o quién es, de acuerdo el lector, el protagonista, que se encuentra en ese mundo contradictorio. Ya le he mencionado porque es importante el pacto narrativo. También le hablé de la obra. Espero que tengan oportunidad, no solo para ver cómo esta estructura orgánica se difiere de la leyenda teológica, en qué campos difieren, sino para que puedan apreciar el significado profundo que hay detrás de esta obra, a pesar de lo complicado que pudiera ser entender el pacto. Lleva a ver desde qué perspectiva nosotros vamos a absorber el significado de lo que se nos transmite. Gracias por su atención.